Radio Cumbre presenta Reencantando al Ciudadano Disidente. Un programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social 2024, perteneciente al Consejo Regional y al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. En esta ocasión nos acompaña Luis Valenzuela Cruzat, alcalde de Tiltil. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Reencantando al Ciudadano Disidente. Como siempre les recuerdo que este programa es posible realizarlo gracias a los aportes del Fondo de Medios de Comunicación Social entregados por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y también que fue aprobado por el Consejo Regional Metropolitano. En esta ocasión nos acompaña el actual alcalde de Tiltil, el señor Luis Valenzuela Cruzat. Alcalde, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, muy bien, muy contento de estar acá acompañándonos en este programa. Creo que es un espacio muy importante para la discusión política, un espacio que es necesario para la ciudadanía, para que esté informada, para que pueda ir compartiendo experiencia y justamente enfrentarse a la construcción de una sociedad en un conjunto y un apoyo común y entre todos y todas. Claro, bueno, efectivamente eso es lo que buscamos lograr con este programa y reencantar a la gente que asista a votar, que sea parte acá de estos procesos eleccionarios que se vienen, bueno, ya para el próximo año también. Pero bueno, alcalde, antes de llegar a ese punto, me gustaría si le podría comentar a la gente cómo fue que, un poco de su historia, cómo fue que usted llegó a ser alcalde de Tiltil. Comprendo que también pasó primero por concejal en la comuna. Así es. Por favor. Sí, hagan. bueno, yo soy un vecino nacido y criado en Tiltil de toda mi vida. Al igual que mi familia, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, vecinos de la comuna, lo cual siempre me ha ido motivando a querer trabajar y aportar aportando un granito de arena en la construcción de un Tiltil mejor. Desde ahí también fue la motivación de participar y trabajar en acciones sociales como ser voluntario en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tiltil, trabajar en organizaciones sociales, y ahí también nació un poco el cómo quiero verme en el futuro, y ese entendía yo desde niño que el camino era la educación superior, y por eso me incliné por la pedagogía. Yo soy profesor de historia, mi primera profesión, y decidí estudiar pedagogía porque creo todavía en la educación que es un mecanismo de construcción social, de ayuda social, de crecimiento para los más jóvenes, y que fue una herramienta que a mí me permitió construir todo lo que hoy día tengo. Entonces dije, esto lo quiero hacer. Trabajé en el Liceo Polivalente Manuel Rodríguez de Tiltil como profesor de la asignatura de Historia, y desde ahí acojo yo una invitación que fue la curiosidad de querer ser candidato a concejal. Yo desde muy chico siempre dije, y me gustaba la participación política, pero era algo que yo tenía postergado más en el futuro, no tan pronto, lo cual gatilla en decir, bueno, probemos si resulta, y si no, me quedo con la experiencia de haber sido candidato y haber tenido una primera aproximación a lo que es una campaña electoral, los procesos administrativos, etcétera. Cuento corto, resulta el resultado favorable, resulto electo, obteniendo la tercera mayoría en esa oportunidad. ¿Qué año fue? El año 2016. Claro, en diciembre del 2016 me toca asumir como concejal, uno de los concejales más jóvenes de la historia, con 26 años. Gané la elección y después asumí con 27, porque las elecciones son en octubre, yo estuve cumpleaños en noviembre y en diciembre asumí, entonces igual no cambia mucho el dato o el hecho en sí mismo. Entonces desde ahí ingreso a la Municipalidad de Tiltil, y lo cual me permite comenzar a conocer y a aprender mucho sobre cómo funciona el Estado y cómo funciona, más que el Estado, la municipalidad con los vecinos y vecinas de la comuna. Y esto también entendiendo que las municipalidades tienen una estructura general que son todas igual, la ley 18695, el tema de probidad, transparencia, etcétera, que me obligaba como autoridad política electa, pero también a ejercer mis obligaciones como concejal. Fiscalización, pronunciamientos, propuestas, recomendaciones, etcétera. Y desde ahí en el camino comienza a surgir la necesidad de seguir avanzando. Ya va picando mal el bichito. ¿Le quedó gustando? Sí, no, es que yo creo, y hoy día terminando ya este proceso en este periodo, me voy muy contento en encontrar un trabajo que me llenaba bastante,
que permitía justamente construir, que permitía poder acoger las observaciones de los vecinos y poder empezar a construir gestiones en un municipio que es bien complejo. Te decía recién de que todos los municipios en Chile se rigen por las mismas normas, pero son todos los municipios diferentes, son animales vivos diferentes. Solamente aquí en la provincia hay botones de muestra y que van con cosas que tienen que ver con lo presupuestario. Lampa está cercano sobre los 60.000 millones, Colina hoy día está llegando al presupuesto cercano a los 100.000 millones anuales y Tiltil no logra superar los 6.000 millones anuales. Entonces hay una disparidad, lo cual tiene pro y contra. Alguien podrá decir, ya, pero en Colina vive más gente, claro, hay más problemáticas que cubrir, en Lampa lo mismo, en Tiltil hay menos gente. Sí, pero cuando tú te enfrentas a una realidad, comienzan a haber disparidades. Y ahí viene como el arte de gobernar, que tiene que ver con la capacidad de poder gestionar desde la nada, en algunos casos. Y cómo construyendo alianzas en lo público-privado o con otras instituciones del Estado, con la misma comunidad, poniendo por delante a los vecinos y vecinas, tú vas avanzando en construir soluciones. Entonces, frente a eso, esas mismas motivaciones que hoy día todavía las tengo y que las logré ir satisfaciendo en el desarrollo del cargo, fueron las que surgieron en su momento como concejal. Entonces comenzamos a construir la idea de presentar la candidatura a la alcaldía como un objetivo a largo plazo. Ahí entre medio, el año 2019, se nos viene encima el estallido social, que mueve y te genera un quiebre, no solamente la concepción de la ciudadanía con lo político, sino que también cómo la estructura política cambia, y cambia al punto de que se comienzan a reajustar los calendarios. Y cuando todavía estábamos ahí en el pic de esta discusión, hay que pensar que esto fue en octubre del 2019, todos pensamos, o a lo mejor la mayoría, yo en lo particular lo pensé, dije, no, este es un movimiento social que viernes, sábado, domingo, lunes, martes, claro, ya esto declina y no pasa nada. Y pareciera que el lunes, martes se fortalecía más, venían los viernes, los fines de semana, y era como medio angustiante porque no era solo Santiago, no era solo las capitales regionales, estaba haciendo todo el país. En Tiltil hubieron marchas autoconvocadas por la ciudadanía que yo nunca antes en la historia había visto, o no existían registros de esto, porque existía un descontento ciudadano importante. Y mientras esto iban pasando los tiempos y se desinflaba poco, porque a pesar que en el pic de las vacaciones seguía, sí. Yo recuerdo haberme tomado unos días de vacaciones y haber ido a Serena, y en Serena encontrar las mismas problemáticas, sí. Semáforos destruidos, en algunas esquinas estos agujeros que provocaba el caucho quemado de los neumáticos. Entonces comenzaba a pasar esto, y llega marzo, y en marzo nos encontramos de portazo con una problemática mucho mayor, que fue la pandemia, lo que significó que la gente retrocediera, se escondiera en sus casas, que lisa y llanamente te modificara todo. Hábitos de vida, pero desde lo político también, te modificara la construcción, los tiempos, los proyectos políticos, los partidos políticos, el tratamiento entre las diferentes fuerzas políticas, lo cual ahí fue como, de cierto modo, yo creo que fue un factor gatillante que nos permitiera poder tomar aún más la decisión, vamos a ir a disputar la alcaldía, y que en el año 2021, en estos plazos, sí, dime y direte, presentamos una primaria que nos va muy bien, y después la elección definitiva que resulta favorable y que termino como alcalde electo de la comuna, transformándome en el alcalde más joven de la historia de la comuna. Entonces, dentro de tus planes personales, el haberte topado ya con esta candidatura a alcalde y ser electo, tú pensabas que era algo más a largo plazo, ¿no? Mira, yo siempre lo planteé desde muy niño que algún día iba a ser alcalde. Pero quizás la visión más tradicional, que es este perfil como el alcalde con canas, como casi abuelito o papá más adulto, ese era como el perfil tradicional. Nunca me lo esperé que se me abriera la posibilidad tan rápido. De cierto modo, como te lo decía, siempre mi participación en la comuna, en lo político, dije ya, hay que ser, antes de ser alcalde, o antes de correr hay que aprender a caminar. Sí. Y la manera de llevar este parangón a lo político era como, antes de ser alcalde y creerme de que me la sé toda, tengo que aprender cómo funciona todo este aparataje, y ese cómo funcionar lo vi como una posibilidad del ser concejal. Y el ser concejal también era algo que estaba un poquito más adelante, pero los avatares del destino
no sé, la divinidad, como quieran, me llega esta invitación y digo, bueno, vamos, probemos. Y resulto electo y bueno, veamos cómo esto va avanzando, vamos aprendiendo. Hice hartos diplomados en el camino, yo me considero una persona muy autodidacta, entonces eso me permitió ir aprendiendo, ir construyendo relaciones políticas, relaciones técnicas, me permitió ir mirando otras realidades, que lo cual significó justamente, bueno, probemos ahora la alcaldía, si la concejalía ya se quedó chica. Y si no, veamos dónde el destino deparará en el futuro. Y bueno, esto resulta justamente que en el año 2021 resultamos electos y estamos acá el día de hoy. Bueno, alcalde, le comento que bueno, dentro de aquí del programa Rescatando al Ciudadano Disidente, usted es el primer alcalde que tenemos. Entonces le quería preguntar precisamente, en su rol como alcalde, el hecho, bueno, también de presidir un consejo municipal, me imagino que le toca trabajar con gente que fue elegido por la ciudadanía, que viene de diferentes espectros políticos, algunos afines y otros que no son afines a su creencia. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cómo es esto de que un alcalde tenga que llevar ahí un consejo municipal, de repente con concejales que están en su contra, de repente que están a favor? Sí, mira, yo creo que el ser una autoridad electa va más allá de como decir yo trabajo con los que yo quiero. Claro. Porque si fuera por eso, yo digo, bueno, yo soy el alcalde y trabajo solamente para la gente que votó conmigo. Entonces tú no votaste conmigo, no vengas a hablar conmigo, etcétera. No, yo creo que ahí hay un grave error en esa mirada un poco de sí, no, o blanco y negro, día, noche, el ejemplo que quieras tomar. Yo creo que uno cuando resulta electo, todo esto ideológico, que no desaparece y no tiene por qué desaparecer, yo creo que eso es sumamente válido, porque la construcción de una sociedad y en política tiene que ver justamente y precisamente con que a partir de las diferencias que tenemos unos de otros, podemos construir y avanzar y llegar a puntos medios de encuentro. Entonces, creo que, porque también pasa con los funcionarios, y creo que esto es importante que la gente lo sepa y aprovechar este espacio, que no se habla nunca esto, la ciudadanía no lo entiende, que un alcalde cuando llega a cualquier municipalidad, llega con un equipo no tan grande propio, que son los directores de confianza que están estipulados en la ley, directorio de desarrollo comunitario, seguridad pública, hoy día en algunos municipios que existe, SECPLAC, director jurídico, la administradora municipal. Pero hay otros funcionarios de planta, de carrera, incluso hasta de contrata, que vienen perpetuándose, no es mala fe, ojo, el sistema es así. Han hecho carrera administrativa en los municipios, que han pasado 2, 3, 4 alcaldes diferentes, de diferente ideología inclusive y técnica. Entonces, lo que ahí sucede es que no solamente tienes un consejo que a veces es afín, tienes trabajadores que no son afines, como tienes dirigentes sociales que no son afines, ideológicamente, que incluso en algunos casos hicieron campaña por otro candidato o candidata que no era yo. Esto lo voy a personalizar, pero eso le pasa a todos los alcaldes y alcaldesas de Chile. Entonces, ahí viene un desafío muy importante en el arte de gobernar, en el arte de construir la política, donde tú tengas que ser capaz de también entregar el espacio de discusión. Hay situaciones que a veces ideológicamente son intransables. Una persona que está a favor o en contra del aborto, por ejemplo, son encuentros que no van a tener un punto medio y que quizás la ley lo encontró, que puede decir como ya, no aborto libre, tampoco cero aborto, pero el aborto en estas 3 causales. Entonces generan otras estructuras. Yo creo que se hace muy difícil en algunas ocasiones no trabajar con gente que ideológicamente sea diferente, sino que se hace difícil trabajar con personas que no quieren construir. O sea que básicamente, independientes que pueden ser afines o no, esto no tiene que ver con un tema ideológico, tiene que ver con un tema de personalidad a veces. Es decir, mira, yo entiendo que tú seas de otro partido político, pero yo entiendo la importancia de aprobar una modificación presupuestaria porque va a reparar, porque va a, a generar una mantención a la ambulancia. Porque la ambulancia es un equipamiento que va a prestar servicio a toda la comunidad. Pero cuando yo, independiente de mi ideología, solamente quiero ver el mundo arder, te rechazo esa modificación. ¿Por qué? Porque no quiero. Entonces, bajo esas lógicas, yo creo que es donde la ciudadanía hoy día está cansada y lo ve hoy día en el Parlamento, en el Congreso, es que estas discusiones que a veces se vuelven estériles, que se demoran. Yo me acuerdo hace un par de años, antes del estallido social,
El aumento del sueldo mínimo como de 5.000 pesos, 4.000 pesos, se demoraron meses en efectuarlo. Y el aumento de la dieta parlamentaria se demoraron menos de una semana. Y el aumento fue de 1,5 millones, 2 millones de pesos más. Entonces eso va a la gente común, a los vecinos de a pie, nos molesta. Nos molesta que las autoridades no entiendan que están mandatadas por derechos ciudadanos a trabajar, independiente de sus diferencias, pero avanzar. El día de hoy, estos días comenzó la ISAPRE a pagar las devoluciones. Entonces, ya, ok, paguen, pero los mismos parlamentarios hoy día están muy molestos porque creen que es una burla que la ISAPRE estén devolviendo la plata en cuotas de 2.000, 3.000, 1.500 pesos, miles de cuotas. Pero fueron ellos mismos que crearon el sistema. Claro. Entonces hoy día hay parlamentarios que en su momento defendían esta metodología, pero hoy día la cuestionan porque la ciudadanía está en contra de esta situación. Entonces yo creo que esas cosas le hacen mal a la política por el ejercicio mismo ciudadano, pero por sobre todo le hace mal a la construcción de sociedad, le hace mal a las comunidades, porque al final son los vecinos que van terminando mascando rabia y yo creo que es un poco lo que sucedió con el estallido social. El estallido social no existe partido político que te pueda decir este movimiento es mío, de izquierda o de derecha, de ninguno. Esta es mi creencia, un movimiento espontáneo que fue agarrando fuerza, que fue agarrando malestar, que se fue cargando de simbolismos. Y estos simbolismos, desde los animales que ocuparon, desde los pañuelos, los colores, las capuchas y no sé qué cosa, independiente que haya partidos que hayan querer capitalizar una parte, al final el fondo era la rabia de la gente, que políticos que hayan aprobado leyes que hoy día se están desechando, como la ley de pesca, hayan terminado con clases de ética, pero nadie le investigó las cuentas bancarias, que las grandes colusiones del pollo, la farmacia, el confort y cuanta otra más, terminaran pagando pocas multas o que el Estado lanzara perdonazos, como el caso de la Polar, entre otros, pero el vecino de a pie, que tiene un kiosco, que tiene un local, que trabaja, que se levanta tarde, no ve impacto en su vida y al final ve solamente cargas, problemas. Obviamente eso le hace muy mal a la política y quizás volviendo un poco, doy la vuelta larga, volviendo como a la pregunta, yo creo que esa es la dificultad. Yeah. Yo creo que los alcaldes tienen el mandato desde las municipalidades de ser, y lo entienden muy bien, todos, independiente del color político, de que la municipalidad es la puerta de acceso que tiene el ciudadano de a pie con el Estado. La primera relación que tiene el ciudadano con el Estado de Chile es con la municipalidad, es con el concejal o concejales, con el alcalde o la alcaldesa. Cuando el transporte público no funciona, no le van a molestar al CEREMI, al ministro, al subsecretario, al presidente. Van al concejal, van al alcalde, van al director, van al funcionario municipal, porque entienden de que ese es mi primer acercamiento. Independiente que no sea un tema municipal, el transporte público no es un tema municipal. Entonces, yo creo que ahí lo importante es que también las autoridades, porque hoy día como que los políticos quieren trasladar la responsabilidad a los vecinos, así como usted vote, participe, pero en algunos casos no hay motivaciones que me muevan a querer participar. ¿Qué voy a votar si no tengo más opciones de escoger? Pero bueno, de hecho, pasando un poco a este tema ahora que tocó aquí el descontento político, hace poco celebraron las elecciones regionales y municipales, donde si bien hubo casi un 84% de participación, también hubo mucho voto blanco y voto nulo. De hecho, un 20% en el caso de las elecciones municipales y en el caso de las elecciones de gobernador, que se hicieron ya hace un par de semanas solamente, hubo también más de 1 millón de votos blancos y nulos. A su criterio como autoridad, ¿usted considera que quizás la clase política en general, independiente si es de derecha, si es de izquierda, de centro, ha fallado un poco en otorgarle soluciones a la gente en temas como seguridad, en temas como salud, y eso ha generado este descontento quizás se puede manifestar a través de esta cantidad de votos blancos y nulos? Yo creo que
Primero hay que entender que la pregunta es una pregunta bien compleja. Sí. Y es compleja no por la pregunta en sí misma, sino porque busca querer responder un problema social del constructo de nuestra sociedad que es muy variopinto y muy amplio. Porque claro, si solamente asociamos de que el político no ha sabido, el político en cargo, no en el actual político, no ha sido capaz de, por ejemplo, responder a las necesidades de seguridad en el país, y eso me provoca que yo quiera votar nulo, se cae un poco, creo, porque si el político de turno no da la respuesta, y yo que tengo conciencia de la participación, podría tomar a lo menos 2 reflexiones válidas, incluso más. Yo lo quiero minimizar en 2, una dicotomía, en una lógica de como, si este uno no fue capaz, busco al 2, pero el 2. O por otro lado, busco la posibilidad de un tercero, desde una participación política. Hoy día hay mucho descontento, incluso podría como tratar de explicar ese 30% en el tema de los gobernadores, cuando hoy día el voto es obligatorio. Porque a lo mejor si el voto no hubiese sido obligatorio, ese nulo y blanco hubiese bajado a menos de 2 dígitos. Porque es muy probable alguien, ¿para qué voy a ir a votar en segunda vuelta cuando mi candidato o candidata ya no está y me van a escoger entre el 1, que no me gusta, y el 2, que tampoco me gusta? Pero no voy. Bueno, ese es otro tema que iba a tocar. Sí, pero es que por eso te quiero explicar un poco la lógica de por qué también hay una alta indicación. A mí, yo analizo un poco más ese 16% que no fue, sabiendo que era obligatorio y que de cierto modo, o me imagino que ese 16% hay un gran porcentaje excusado, lo vimos por la prensa tradicional principalmente, como en las regiones o en los grandes destacamentos de carabineros habían fila de gente excusándose. Pero aún así debe haber un porcentaje importante que le da lo mismo pagar las 30 lucas de la multa, porque no le interesa participar. Incluso siento que esa persona que paga está dispuesta a perder 30.000 pesos para no participar, pagando un derecho de no participar. Es mucho más peligrosa porque se está apolitizando y le está trasladando toda esa responsabilidad a otro conjunto, una mayoría circunstancial. 84% igual no es un mal número de participación ciudadana a nivel del país, pero también es de extrañarse que 1 millón de votos en blanco puede mover una aguja de una elección importante. Ahora, también hay que cuestionarse un poco, que yo creo que más que el cuestionamiento del hacer de los políticos, porque hemos tenido gobiernos de diferentes colores en los últimos años, que ninguno ha sido capaz de responder las principales necesidades: salud, educación, seguridad, vivienda y entre otras, tiene que ver más cómo los actores políticos no han sido capaces de abrir la participación ciudadana a nuevos actores o a más actores. Entonces, al final, hoy día tenemos partidos políticos de nicho o de cúpulas que son pequeños, que hoy día que en algún momento tuvieron un pasado histórico bastante bueno, pero que hoy día se están transformando en actores testimoniales. Por ejemplo, lo que ha pasado un poco en el Partido Radical, lo que está pasando en un efecto muy rápido con Evópoli, por decirlo, cómo los partidos de diferentes colores están viniendo a la baja. Independiente de estas nuevas fuerzas que tanto de la izquierda con el Frente Amplio como la derecha con el Partido Republicano han perdido base militante. Y estamos hablando de movimientos que son relativamente jóvenes, menos de una década de existencia, desde sus movimientos originales hasta hoy día. Cómo todos se están perdiendo, cómo tenemos al exministro Izaguirre en Cooperativa diciendo que él plantea de que hay que abrirse a la fusión de los partidos. O sea, algo que en los 90 nadie hubiese dicho. Sí, lo había impensado. Era impensado porque éramos tan fuertes, éramos con una base tan robusta de gente que se declarara militante de partido. Hoy día no. Otro factor importante es la cantidad de candidatos independientes dentro y fuera de pacto. Y como también militantes que fueron a disputar elecciones trataban de esconder su militancia. Y esto es un efecto transversal dentro de la ideología. Entonces, yo creo que la discusión que va más allá de la cantidad de gente que puede, o el quehacer político, tiene que ver cómo los políticos han
secuestrado la política para ellos y no la han compartido con la ciudadanía y no se han abierto. Y yo creo que también ahí es importante mencionar esto, que el quehacer político la gente lo asocia inmediatamente a que tú militas en un partido. Tome, aquí tiene, fírmeme, porque usted va a ser parte de... Y el miedo que también provoca eso. Hay gente que dice, no, porque me va a ensuciar como los papeles, porque si quiero buscar pega o algo. Un poco el miedo provocado en la persecución política que sufrió Chile en los 80. Entonces, como consecuencia de esas prácticas. Yo creo que la gente cada vez se ha ido alejando más, aunque los estratos más jóvenes están tomando un rol más protagonista. Creo que falta abrir el quehacer político, porque el quehacer político no es votar exclusivamente. Cada 4 años escojo alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, cores, presidente. No sé si me queda algún cargo ahí más pendiente dentro de las elecciones nacionales, sino que también tiene que ver con la participación, por ejemplo, de instituciones que a veces quedan escondidas en las comunas. El COSOC, mi junta de vecinos, la unión comunal, las organizaciones sociales, cómo mi relación con la comunidad. Nosotros nos levantamos y comenzamos a hacer política, no de un partido político, pero comenzamos a tomar decisiones. Y yo creo que ahí hay una brecha importante, que los municipios son los protagonistas de esto, más que los gobiernos de turno, más que el Estado en su constructo completo. Es la municipalidad que tiene que reforzar justamente la generación de participación política. Participación política en tomas de decisiones, las consultas ciudadanas. Hoy día las consultas ciudadanas son prácticamente inexistentes en muchos lados, ya sea o a través de una democracia representativa, que es como las comunidades a través de sus juntas de vecinos, o como indirectamente poder comenzar a replantearse la idea de plebiscito consultivo o vinculante, que existe hoy día, pero hoy día ¿cuánto cuesta hacer un plebiscito vinculante? Hay recursos que municipios, en el caso de Tiltil, no los tenemos. No podemos darnos el gusto de hacer un plebiscito vinculante, como por ejemplo hacer la consulta ciudadana si queremos construir, no sé, un parque o no. Al final le tenemos que trasladar esa responsabilidad a nuestros dirigentes y dirigentas. Pero ahí es súper importante que estén empoderados, que estén participando, que estén generando instituciones, que la ciudadanía no sienta la exclusiva responsabilidad de escoger a un dirigente político y, amigo, nos vemos en 4 años más si voto por ti o no, o voto nulo o blanco, que es peor también. Bueno, alcalde, dentro de lo que conversamos acá también le tocó a usted el tema del voto voluntario, voto obligatorio. Bueno, en 2012 se implementó el voto voluntario, las últimas elecciones fueron obligatorias, al parecer estamos ya volviendo al voto un poco obligatorio, entonces quería preguntarle a su criterio, ¿piensas que quizás fue un error el haber implementado el voto voluntario y que ahora se está regresando ya al voto obligatorio? Mira, yo creo que las decisiones de su momento respondían a situaciones políticas y contextos políticos diferentes. Creo que sería un anacronismo, un error en querer como juzgar el pasado mirando con los ojos del presente. Claro. Pero yo creo que aquí, más que el ejercicio del obligatorio o el voluntario, es que la ciudadanía sigue sin comprender lo importante de la participación ciudadana. Y vuelvo a lo mismo que decía recién, que no es solamente votar. O sea, yo creo que sí es un error importante que tuvo el Estado, no recuerdo precisamente en qué gobierno o quiénes fueron las autoridades de turno de la época, pero ya fue hace un par de años, hartos años atrás, la eliminación de educación cívica a los colegios. Otro tema. O la modificación del currículum educativo en historia y ciencias sociales. ¿Y usted como profesor le gustaría que volviese la educación cívica? A mí me encantaría que haya educación cívica, pero una educación cívica diferente, no esta curricular de que el profe te dice defina constitución, defina alcalde, concejal, los 3 poderes del Estado. No, es como preparamos, es como hoy día lo que pasa con las matemáticas. Mi segunda profesión, yo soy ingeniero comercial. Nunca pensé ser ingeniero comercial, nunca lo perseguí y nunca creí que yo iba a terminar estudiando una carrera con números, con matemáticas, con cálculo, con todas esas. Y haberme, en algunos casos, en algunos ramos matemáticos en la universidad, haber eximido de exámenes. Nunca lo pensé. Para mí eso, si yo me estuviera entrevistando haciendo esa misma pregunta, yo en el colegio, no, se te ocurre, no, es que vengo del futuro y tú eres ingeniero. No, yo estaría así, no, negado. Pero yo hasta el día de hoy soy crítico de cómo se enseñan las matemáticas.
O sea, ¿en qué momento un chiquillo de cuarto medio ocupa logaritmos? Yo estoy seguro que un profe matemático, un colega que va a ver esto, me va a decir, está corriendo, si el pensamiento lógico. Sí, pero práctico. ¿En qué momento yo ocupo los logaritmos para mi vida cotidiana? Con la conciencia de que estoy ocupando logaritmos, porque a lo mejor los ocupo, pero desde mi experiencia yo no sé que estoy ocupando logaritmos o las exponenciales o los números primos, no sé qué cosa. Son datos que es como la historia. ¿De qué me sirve saber que el 6 de junio del 44 el desembarco en Normandía? Nada, no te lo van a preguntar nunca en una entrevista de trabajo, nunca te lo van a preguntar en una pega que no sea de historia, y a lo mejor te lo van a preguntar en un quiz así como en un juego, sí, histórico más encima, que tú voluntariamente fuiste a buscar. Entonces, yo creo que es muy importante cambiar el modelo educativo en nuestro país, llevando lo formativo, el contenido, a la práctica y a la realidad ciudadana. Entonces, a mí en lo particular me encantaría que la educación cívica volviera dentro de la malla curricular obligatoria a los jóvenes, principalmente los jóvenes desde los niños. O sea, de los niños están votando por el presidente de curso, sí, por si pizza o completo para el día del alumno, si el paseo, salida o regalo a fin de año. Es un hábito la participación política. Entonces tenemos que transmitir, por ejemplo, acciones importantes. La ciudadanía tiene las mismas facultades de fiscalización y solicitud de informaciones que un diputado, que un alcalde, que un ministro, que el presidente, que un concejal. Entonces yo como ciudadano, a lo mejor ninguno de mis candidatos a concejal salió electo, pero yo puedo ocupar plataformas como por ejemplo la ley de transparencia, el acceso a la información, tanto la activa, que está ahí, pública, que yo me puedo meter por internet y revisar, por ejemplo, la lista de trabajadores, cuánto ganan, si tiene el Pladeco vigente, si tiene el COSOC vigente, decretos, los decretos de pago, etc. Y si hay información que ahí no existe, por a través de la misma plataforma la puedo solicitar y el organismo público del Estado está obligado a entregármela y yo desde ahí puedo construir una opinión. Incluso esta idea de que el dato mata al relato, puedo incluso interpelar a mi autoridad y decirle, oye, ¿por qué ustedes aprobaron esto? No es que no lo hemos aprobado, pero es que aquí está la votación y el decreto que tú firmaste. O por qué tú prometiste en tu campaña como alcalde inversión en X programa y no lo vemos. ¿Qué pasó acá? ¿O por qué la municipalidad está pagando más plata por algo cuando otra municipalidad paga menos? Entonces, hay mucho que hacer desde la fiscalización o el quehacer. Por ejemplo, oye, quiero saber por qué en nuestra comuna el COSOC no está vigente, cuando el COSOC es una obligación legal para las municipalidades de mantenerlo vigente o construir las capacidades y la institucionalidad para que esté en esa condición y que sea consultado y que sea participativo y que sea toda la instancia. Entonces, yo creo que cuando pensamos educación cívica sí que vuelva, pero en la práctica, con hechos concretos. Cuando yo le digo a un profe de matemática, oye, pero ¿por qué? Enséñale a calcular interés compuesto, enséñale a este cabro chico a poder generar el cálculo de sus descuentos en el día de mañana, en ejercicios de rol. Usted le vamos a pagar tanta plata. Todo el mundo, o sea, te lo cuento como mi experiencia personal. Yo cuando salí a ganar mi primer sueldo y me dijeron, es tanto, yo así como... Y cuando me lo pagaron, yo dije, oye, pero aquí falta, po. Y me dijeron, no, po, porque están los descuentos, la salud. Yo nunca supe hasta cuando me pagaron mi primer sueldo que pasaba eso. Cuando hoy día creo que es muy importante que los chiquillos sepan. O sea, que sepan derechos laborales, que es parte de la educación cívica también. Que es parte de las reglas claras, de entender hacia dónde se van a enfrentar. Hoy día se está desarrollando la PAES. Sí. En este momento quizás está partiendo la última prueba. Pero hay chiquillos que están preparándose la universidad, la educación superior, sin tener claridad del mundo real. Entonces yo creo que ahí como sociedad estamos muy al debe y que creo que si cambiáramos en estos aspectos, podríamos abrir puertas claras hacia construir una sociedad mejor, con una participación política mucho más enriquecedora. Y ojo con esto, cuando te digo que una participación política enriquecedora, entendiendo que ideológicamente hay un matiz y un abanico de opciones
posibilidades y concepciones sobre la sociedad que queremos empujar. Lo vimos un poco en estos dos intentos de construcción de constitución. Las dos muy diferentes. Y cada una en sí misma, internamente también muy diferente, no era muy marcado. Entonces, eso quiere decir que vivimos una sociedad pluralista con diferentes miradas, con diferentes concepciones, pero también tenemos que entender que construir una sociedad es tirar, pero también es ceder. Bueno, como siempre recordamos a los auditores de Radio Cumbra y a los televidentes de Corina Televisión que este programa de Reencantando al Ciudadano Disidente se logró gracias a los aportes del Fondo de Medios de Comunicación Social entregados por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y también aprobado por el Consejo Regional Metropolitano. Alcalde, me gustaría pasar a un tema que son las mujeres. Dentro de aquí de lo que fue su cargo como alcalde, bueno, y también de concejal dentro de la comuna de Tiltil, ¿le podría comentar quizá a la gente cuáles han sido algunas de las problemáticas que tienen las mujeres en la comuna de Tiltil? Sí, bueno, nuestra comuna hay que considerar que es parte de la provincia de Chacabuco, es la comuna que está más al norte de la región, que lamentablemente hemos sido tildados por la prensa puntualmente como el patio trasero de Santiago, ¿no? Yo he querido instalar otra cuña que creo que es más bonita y está más ad hoc a nuestra realidad. Somos la puerta norte de la región metropolitana, más que el patio de alguien. Bajo esas condiciones, una comuna rural, una comuna que tiene altos niveles de pobreza, justamente se gatillan, o más que se gatillan, se profundizan más las problemáticas de las mujeres, donde tenemos una alta tasa de deserción escolar, formal o normal. Estoy pensando en la escolaridad tipo desde la prebásica hasta cuarto medio, altos niveles de analfabetismo, falta de cuidado en temas de salud, temas de pérdida de piezas dentales, poco seguimiento de sus tratamientos de observación, como por ejemplo de cierta edad en adelante con los tratamientos de los exámenes como las mamografías, los PAP, entre otras cosas, la carencia de oportunidades y fuentes laborales, etcétera, que es si tú lo piensas y analizas esto, es como una realidad que permea las diferentes sociedades o las diferentes comunas de nuestra sociedad, de nuestro país, pero que lamentablemente en Tiltil se gatillan más. Tenemos datos que vienen justamente de la tasa de denuncias que Carabineros acoge mensualmente, que en promedio hay cerca de un 60% de todo lo que ingresa que son BIF, violencia intrafamiliar, hacia las mujeres. Porque también hay BIF hacia los niños, hacia hombres, hacia adultos mayores, pero el 60% y casi en su 100% de ese 60% que ingresa son mensualmente, o fueron violencia hacia las mujeres dirigidas. Cuando yo estuve como concejal a las dos administraciones anteriores, hay que recordar que el exalcalde falleció en el ejercicio y asume una concejala, la señora Eva, y asume como alcaldesa, por lo tanto me toca estar con esos dos alcaldes en particular trabajando en mi rol de concejal. Propuse en incansables momentos, incluso en el Consejo de Seguridad, que me tocaba representar al Consejo, yo era uno de los dos concejales que representaba al Consejo Municipal. Planteamos el cambio y aplicación de políticas públicas de prevención, de orientación, de cuidado, de seguridad. Propusimos varias veces, y sobre todo en los tiempos de la construcción del presupuesto municipal, a las administraciones anteriores, crear dispositivos para mujeres. Porque antes de que yo llegara como alcalde, como concejal y anterior, una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar y que buscaba apoyo, llegaba ya siendo víctima, o sea, quiere decir que ya o estaba al borde de un femicidio, ya le habían pegado, ya había recibido maltratos sostenidos, ya sean físicos o psíquicos o económicos en algunos casos, y estos gatillaban nuevamente a los dos anteriores. Llegaba a la MUNI y la atendía la trabajadora social que actualizaba el registro social de hogares, que repartía mercadería, que hacía postulaciones de becas. Entonces las mujeres no tenían ningún dispositivo que les permitiera poder expresarse. Entonces al final el BIF se terminaba transformando en un delito o en una falta muy del hogar, donde no existían dispositivos y las mujeres tenían que básicamente bancarse el maltrato y el daño
tanto social como también interior por parte de sus parejas. Nosotros asumimos en junio del 2021 y en agosto, si mi memoria no me falla, en agosto del 2021 creamos la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, que comenzó ni siquiera conteniendo un espacio físico. ¿Y por qué fue la impronta de crearla? Porque dijimos, tenemos aquí 6 meses o un par de meses para reestructurar este programa pensando en el año 2022, que nos correspondía construir presupuesto y fortalecer este equipo. Ese era el objetivo, porque, el objetivo a futuro, sabiendo que era apoyar a las mujeres. Pero nos sucedió que apenas publicamos que habíamos creado este departamento y esta unidad, comenzó inmediatamente la demanda espontánea. Y en 2 semanas teníamos casos muy graves que tratar, angustiantes, mujeres que huían de sus casas porque ya tenían miedo de ser víctimas de un femicidio. Mujeres que se tomaron lugares para poder vivir, o mujeres que llamaban que estaban siendo amenazadas de muerte, incluso por su expareja. Entonces ahí nos vimos obligados a crear. Hoy día nosotros tenemos creado un espacio destinado para esto, exclusivo para mujeres, fortaleciendo programas de alianza público-privada y también con el Estado. Por ejemplo, el programa Jefas de Hogar lo pudimos instalar y ha ido creciendo en el tiempo. El año 2023, que fue esta cuenta pública que pasó este año, de las diferentes maneras que se atendieron mujeres, fueron más de 500 mujeres atendidas. Y por palabras de las profesionales de trabajo, por lo menos hay una decena que fueron salvadas de, no sé cómo mencionarlo, pero de realizar suicidio, porque no veían otra posibilidad. Y fue justamente la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, lo cual les permitió un espacio donde se desarrollaron, donde pudieron desenvolverse, donde se sintieron acogidas y protegidas, pero así como también este espacio se transformó en un lugar de capacitación, en emprendimiento, en apoyo, en orientación. Entonces, yo creo que ahí hemos hecho un trabajo muy importante con nuestras mujeres, con nuestras vecinas, proyectado hacia eso, que no existía, y que hoy día dejamos en carpeta gestión con el diseño de la definitiva Casa de la Mujer, con la orientación hacia el emprendimiento, la protección, el cuidado, el autocuidado, etcétera, con recursos para este espacio y el terreno para construir. Entonces yo estimo que a finales de este año 2025, ya estoy pensando, ya se fue el 2024, este 2025 o a mediados, primer semestre del 2026 debiese iniciar la obra ya de construcción definitiva de este espacio. Un espacio muy importante y muy bueno para nuestras vecinas. Y de manera paralela, en gestión con el gobierno regional, que creo que es importante destacar eso, el rol que ha tenido el gobernador y el gobierno regional en poder distribuir un poco mejor la torta en las regiones y en las comunas. Nosotros recibimos, al igual que Colina y al igual que Lampa, toda la provincia, nuestra clínica ginecológica móvil. Y eso, en una alianza colaborativa con el Hospital Comunitario Tiltil, se ha ido poniendo a disposición de las comunidades, de nuestras mujeres, de nuestras vecinas, para ver todo lo que es la salud preventiva. Vemos con mucha preocupación, y me imagino que acá en Colina y en la provincia y en el país también, cómo los indicadores de cánceres han ido aumentando considerablemente y exponencialmente en el tiempo. Y muchas veces cuando me ha tocado ver y lamentablemente acompañar procesos que terminan con el fallecimiento temprano de vecinas, producto de enfermedades como esta, los médicos te dicen, no sé si lo dicen para bien o para mal, pero dicen, si hubiésemos detectado esto a tiempo, otra cosa hubiese pasado. Creo que eso también es importante, hacer un llamado a nuestras mujeres de que todos estos exámenes preventivos están cubiertos por el sistema de salud pública, tiene que ver con el acceso universal a la salud, y creo que es muy importante. Y aquí sí hay diferencias biológicas irreconciliables. O sea, los exámenes preventivos de las mujeres se los tienen que hacer, y son ellas. Y yo creo que la construcción de una sociedad mucho más justa, una sociedad que yo creo, una sociedad en igualdad de condiciones, nos obliga a los hombres
que sobre todo ejercemos cargos de poder, que tenemos decisión en los presupuestos del Estado, como en el caso nuestro en la Municipalidad de Tiltil, es priorizar estas temáticas. Para mí no fue ningún tabú hacerlo, y priorizamos la Casa de la Mujer y proyectos relacionados con la Casa de la Mujer y la salud preventiva de la mujer, no por un tema electoral, sino porque yo creo y estoy convencido que la construcción de una sociedad en igualdad de condiciones va en esta lógica de equiparar cosas, y no va en una lógica de para qué sí o para qué no. Porque hubiese sido muy fácil para mí, en lo electoral, haber pescado todos estos recursos y haberlos gastado en fiestas, en paseos, en muchas cosas. Pero priorizamos justamente eso. Lamentablemente no se dieron los resultados que esperábamos en las últimas elecciones, pero me voy con la conciencia de que priorizamos eso, y espero que la nueva administración y el nuevo consejo lo sigan apoyando y priorizando. Es un tema importante que hoy día nadie se cuestiona, como en Chile nadie se cuestiona que exista un alcalde, nadie se cuestiona que no exista una oficina de la mujer que atienda a nuestras mujeres. Entonces, bueno, aquí esta oficina de la mujer que fue creada durante tu periodo, y que bueno, ojalá ya, como ya avisaste, el próximo año 2025 pueda ya estar iniciando la obra. O a más tardar el 2026, a principios, los primeros meses del año. Eso quedó todo listo, andando. O sea, ya... ¿Ese fue uno de los principales proyectos dentro de tu gestión en el caso? No, en el caso de mujeres. En el caso de mujeres sí. Que tiene que ver porque era como, ¿cuál es el espacio de las mujeres? Ya, una sede, no, tienen que tener un lugar donde la municipalidad también se pueda empoderar, pueda poner la bandera. Oye, aquí el Estado y la municipalidad de Tiltil es la institución o es la institucionalidad que está aportando en construir una sociedad igualitaria. Y eso va desde la formación, por ejemplo, la erradicación de la violencia en el pololeo, va en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el maltrato. En algunos casos se asocia solamente el BIF a temas de violencia física, yo te golpeo, pero también hay violencia psicológica y económica, así como hay mujeres que no pueden terminar sus relaciones porque con momentos jóvenes priorizaron la maternidad y el cuidado de los hijos y adultos, en algunos casos los adultos mayores, por lo cual no tengo ahorros, no tengo trabajo, no tengo experiencia, y si yo me voy de acá, ¿qué va a pasar con mi hijo? Hay violencia física, pero también hay violencia emocional y económica, y que creo que es importante que las mujeres vayan como empoderándose aún más de su actuar, pero así como también los hombres y las nuevas sociedades van entendiendo de que esto es dinámico. A mí nunca, no me sorprendería o no me debiese llamar la atención de que una alcaldesa ganara lo mismo que gano yo como alcalde. No encuentro algo sumamente de obviedad. No pasa, pero no pasa por temas de género, sino que de la institucionalidad de las municipalidades, que son los grados. Todos los alcaldes, la mayoría tienen diferentes grados, por lo tanto eso genera diferentes remuneraciones. Pero una alcaldesa con el mismo grado que el alcalde de Tiltil va a ganar lo mismo. ¿Por qué? Eso que no me sorprende de mala manera en el mundo laboral, donde hay mujeres que les cuesta encontrar pega por estar en una edad fértil o una edad medianamente que se van a embarazar, los planes de salud son mucho más caros, o por qué razón, por ser ingeniera en algo, le pagan menos haciendo la misma pega que un hombre. Yo creo que esas cosas son cambios de la estructura social que corresponden a diferentes contextos históricos. O sea, nuestro abuelo era muy normal que las mujeres se quedaran en la casa y generaran acciones domésticas y de cuidado. Hoy día, para mi generación y las generaciones futuras menores, nuestras generaciones menores, yo creo que es muy normal que las mujeres vayan a una universidad, que estudien, que sean jefas de hombre, que sean mujeres exitosas, que sean presidentas. Tenemos la única y la primera presidenta de Chile, la primera presidenta de Latinoamérica, incluso mujer. Sí. Entonces ya son puntos que hay que ir avanzando y que ir construir e ir apoyando también como desde los diferentes espacios, entendiendo nuestras diferencias. Bueno, alcalde, pasando a otro tema igual de importante, que es medio ambiente y cambio climático, que bueno, es un temazo la verdad, que obviamente se ha tomado un poco aquí la palestra política ya en el último tiempo. Es un tema muy importante para las nuevas generaciones, como estábamos conversando recién. Bueno, quería preguntarle, en el caso de la provincia de Chacabuco, ¿ha existido una sequía histórica?
Me gustaría saber cómo ha sido dentro de lo que fue su cargo este tema de la sequía para las vecinas y vecinos de Tiltil y también para los agricultores de la zona. ¿En qué se ha podido trabajar o avanzar en ese aspecto? Yo primero, si lo tuviera que definir con una palabra, un concepto, es angustia. Angustia es lo que nos provocó como jefe de servicio, como alcalde, el concepto de la sequía. La sequía, si sumamos este año, porque a pesar de que llovió, no es que te mueva la aguja y se resolvió el problema. La sequía persiste. Tuvimos un año que, ojo, estuvo lejos de ser un año normal. Estuvo cerca de ser un año normal, pero ni siquiera no es un superávit de lluvia. Lo que pasa es que nosotros llevábamos más de 14, 15 años en una sequía constante y permanente, que esta última lluvia nos pareció que era un diluvio. Pero cuando le preguntamos a personas de otra generación más mayores, es una lluvia común y corriente. Sí. Nosotros en Tiltil nos creció el estero, todavía va pasando un poquito de agua, todavía es, wow, queda agüita. Se subió el río. Yo recuerdo cuando niño el río aislado 3-4 días, mi abuelo, mi papá contando de que a veces semanas de lluvia, y hoy día eso se vuelve como una atracción casi turística, porque es algo extraordinario, no es algo común y recurrente como pasaban años antes, que era un año seco o 2 años secos, un año muy lluvioso, o 2 años lluviosos y un año seco. Esa lógica de cómo venían las flores, la gente más de campo te mencionaba. Cuando digo angustia es porque hay momentos de que territorios que nunca habían tenido problemas con el agua comenzaron a tener problemas con el agua. Recuerdo el 8 de noviembre del 2022, cuando esa semana, esos días, cercanos a esa fecha, la localidad de Huertos Familiares colapsan sus pozos, la cooperativa de agua. Y colapsan al punto de que este territorio, que son entre 6.000 y 7.000 personas, habitantes más o menos, requieren cerca de 22 a 24 litros por segundo para darle continuidad y seguridad al abastecimiento y consumo de agua de un día completo. Bajaron a 8 litros por segundo, a 12 litros por segundo, donde era menos de la mitad en algunos casos. Habían pozos que llegaron a 0 litros por segundo. O sea, lograban juntar agua durante toda la noche, daban el agua en la mañana y eso significaba 2 horas de agua y se secaban las copas. Y de ahí teníais que cerrar las llaves y durante todo el día, toda la tarde acumulaban agua otra vez para en la tarde-noche liberar y dar 2 horas más de agua. Así estuvimos varios días sin posibilidad de tener el respaldo con camiones municipales, porque los camiones, la Municipalidad de Tiltil ya distribuye de manera diaria cerca de 300.000 litros de agua potable para consumo humano. Entonces ya se vuelve inabordable por la realidad presupuestaria, operativa, administrativa que tiene la municipalidad, económica, todo. Entonces se volvía una angustia considerable, constante. Logramos hacer diferentes gestiones. Hoy día nosotros somos la única comuna de la región metropolitana, por gestión mía, en tener el decreto de escasez hídrica. Mira, es un papel, pero nadie quería firmar ese papel. Y sin ese papel no podíamos considerarnos con recursos de carácter extraordinario para abordar la problemática. O sea, Tiltil no tiene decreto de escasez hídrica, por lo tanto no hay recursos para Tiltil. Hoy día aprobamos el día de ayer en el último Consejo Municipal la ordenanza de agua que vela por el cuidado de la mantención de esta. Hemos logrado el acuerdo de producción limpia, que también tiene que ver con el agua. Hay proyectos que dejamos en la carpeta de rezago, que son construcción de pozos, adquisición de camiones de aljibe, mejoramiento de redes de APR y sanitaria. Hay proyectos sanitarios de planta de tratamiento de agua servida, etc. Hay varios proyectos que se fueron construyendo, incluso con alianza público-privada, la construcción de pozos. Construimos un pozo con recursos Codelco para la localidad de Punta Peuco, que significó dejar de depender del camión aljibe. Huertos Familiares en su momento también, construcción de nuevos pozos que le permitió recuperar este delta, y bueno, con la última lluvia igual los acuíferos algo recargaron más, es un veranito San Juan. Y por último también está en desarrollo un proyecto que es un privado, sí, no tiene que ver con gestión municipal, que es el proyecto Agua San Isidro,
Aguas Pacífico, la empresa en particular, que es traer agua desalada hasta el sector de Quilapilún en Tiltil para uso industrial. ¿Esto qué va a significar? Una baja considerable de la explotación de la napa, pero así como también la distribución de agua a lo menos 20 litros por segundo a distribución en las zonas de más impacto. Y ahí le sumamos otro factor, que esto es la sequía solamente. Y hay diferentes efectos sinérgicos que van a generar un impacto importante y que llegaron para quedarse. Eso, y hay que entenderlo. El cambio climático no es un cambio que, hoy día llueve y nunca más. Hoy día hay situaciones medias caóticas, lluvia en altura, ya no está cayendo tanta nieve, por lo tanto los aluvos, las bajadas de agua son mucho más violentas, las inundaciones, etcétera. Pero en este momento de sequía le sumas un factor que provoca mucha más angustia y terror, que son los incendios forestales. Incendios forestales que nosotros estos últimos días nos tocó vivir en una comuna que no tiene agua, por lo tanto la operación logística para conseguir distribuir y operar con agua para apagar un incendio, porque otra cosa no puedes usar, se vuelve un desafío importante. Y yo creo que ahí el llamado es a los vecinos al autocuidado en primera instancia, también a ser rigurosos con las autoridades políticas y cómo las autoridades políticas también tienen que trabajar y resolver esta problemática. Bueno, alcalde, otro tema que ha afectado hace mucho tiempo ya a la comuna de Tiltil y en este caso también estuvo en la palestra hace ya un par de meses, fue el tema de Ciclo. Ciclo fue un tema muy importante, de hecho, vimos ahí imágenes de usted ahí junto con algunos vecinos protestando en contra de que se instalase este relleno sanitario que finalmente fue aprobado. Ojo, no es un relleno sanitario, te corrijo, es un relleno de residuos peligrosos industriales. Un relleno sanitario corresponde a residuos domiciliarios, basura común y corriente de las casas. Esto es aún más grave. Esto es aún más grave, porque son residuos industriales peligrosos, que tienen dos apellidos, que ya de por sí el industrial uno dice en volumen es grande, y son residuos aquellos que nadie los quiere y que son peligrosos, que requieren un tratamiento especial. Claro, entonces, dentro de este tema de Ciclo, finalmente fue aprobado. ¿Cuál fue la sensación que le puede transmitir la gente? ¿O qué le puede decir a la gente después de que se aprobase un proyecto como ese, en el que lucharon años para que no se aprobase y que no tuvieran otro, en este caso relleno sanitario allá en Tiltil? Claro, primero, el proyecto Ciclo, si obviamos todos los proyectos eléctricos, paneles solares, torres de alta tensión, todo esto, si lo sacamos, que uno dice un parque fotovoltaico, una torre de alta tensión, su impacto medioambiental no es tan grande, tienen un impacto, obviamente es mucho mejor que un relleno sanitario, un relleno industrial, pero tiene un impacto. Si omitimos todo esto, la comuna de Tiltil con el proyecto Ciclo se transformaría en el proyecto contaminante de alto impacto número 50. Entonces ya es como, otra vez nosotros. Claro. Otra vez nosotros. Hay 344 comunas más en Chile. Entre Tongoy y Los Vilos no hay nada. Y los vienen a poner acá a 3 kilómetros de una población, con una proyección de una pluma de contaminación que podría llegar hasta Pudahuel, con todo un impacto que destruiría una cantidad de flora, fauna y vida humana a largo plazo, con enfermedades congénitas y enfermedades mortales en algunos casos, como el aumento de los cánceres, etcétera. Es angustiante, provoca mucha rabia, provoca mucho malestar, pero también hay que aprender mucho de esto, porque la municipalidad en su momento, en el año 2014, cuando pudo comenzar a detener el proyecto Ciclo, no hizo los actos administrativos que correspondían. El exalcalde en su momento firma un pronunciamiento declarando que no hay observaciones al proyecto, cuando existían todas. Entonces eso básicamente quiere decir que la municipalidad está de acuerdo con el proyecto. Bajo mi administración yo le he solicitado a los equipos municipales de medio ambiente que nosotros nos tenemos que pronunciar absolutamente en contra de todo lo que se quiere instalar. Y así los diferentes equipos han ido generando las observaciones. Eso por un lado. Lo segundo, es importante la organización ciudadana nuevamente. Si el proyecto se pudo dilatar fue no gracias a la municipalidad en exclusiva, sino que principalmente los protagonistas fueron vecinos y vecinas, que siendo, y lo digo en buena ley, de buena forma, originalmente o al principio siendo muy ignorantes de los procesos administrativos,
pero sí comprendiendo y teniendo una alta estima en la experiencia ya vivida con otras empresas contaminantes del sector, entendían de que no podían no hacer nada. Y se formaron, se educaron, pidieron ayuda, pidieron apoyo, lo cual les permitió exponer recursos que nos permitieron dilatar esto. Y esto se fue del 2014, dilatando hasta el 2016, el 29 de diciembre del 2016, cuando el COEVA de la época, encabezado por el actual gobernador, en su momento intendente, aprueban el proyecto y se genera ahí, ya comienza el conflicto a instalarse. Conflicto ciudadano, protesta, etcétera, y llega hasta el punto de patearse hasta ahora, en febrero el 13 de febrero del 2023, que logramos que el proyecto fuera rechazado por el COEVA en su reevaluación. La empresa apela y esto escala al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros en abril de este año sanciona de manera favorable para la empresa. Eso fue un balde de agua fría, fue una situación muy angustiante porque tenía la esperanza de que las autoridades del gobierno tuvieran la comprensión de la sobrecarga ambiental que estaba viviendo nuestra comuna, el impacto que significaba para nuestros vecinos y vecinas, y también lo que significa que estas 50 empresas contaminantes ninguna pague y tribute a lo menos en nuestra comuna. Entonces eso hace que nuestro presupuesto municipal, como decía durante el desarrollo de la entrevista, fuera ni el 10% de cualquiera de las otras comunas de la provincia. Por comparar, no quiero ni siquiera hacer la comparación con comunas como Las Condes o Providencia. Por lo tanto, se genera esta situación de angustia. Cabe decir de que a pesar de que en abril el Consejo de Ministros sanciona de manera favorable, hasta el día de hoy, según la información que yo tengo, me puedo equivocar, pero la última información que yo tengo es que todavía no aparece la resolución de esa votación. Por lo tanto, sí, se sanciona, se aprueba, pero está ahí medio detenido por un acto administrativo, y una vez que ellos se pronuncien, porque ya sabemos que se votó a favor, nosotros tenemos ya estrategias jurídicas y equipos jurídicos para ir a apelar, ir a las cortes que correspondan, a colocar los recursos legales que correspondan para seguir en la batalla, porque administrativa, bueno, no me quiero pronunciar porque es parte de la estrategia jurídica, sí. Me lo recomendaron que me tenía que morder la lengua, así que hago caso, pero lo que sí puedo dar fe de que se tiene una estrategia y un camino jurídico ya proyectado para resolver. Entonces, ¿no está todo perdido para los vecinos de Tiltil? Esperamos que no. Yo muy pronto dejo el cargo y ahí es importante que la nueva administración siga en el mismo camino, un camino que viene ya hace exactos 10 años trabajando y discutiendo sobre el bienestar de los vecinos y vecinas de Tiltil. Bueno, alcalde, ya para terminar acá esta entrevista de aquí en este programa Rescatando al Ciudadano Disidente, me gustaría preguntarle, por último, en lo personal, dentro de todos los temas que conversamos o incluso alguno que no hayamos tocado, ¿cuál sería para usted uno de los principales desafíos que continúa teniendo la comuna de Tiltil? Oh, todos. Todos. O sea, lo que pasa es que sería una falsa o no me atrevo muchas veces a encasillar en uno. Los desafíos de Tiltil son constantes y permanentes. Lo digo una vez por curiosidad, leía unas actas municipales del año 42 y en el año 42 el Consejo Municipal o en ese momento no existían los concejales, eran los regidores, hablaban y discutían con el alcalde de la época sobre la sequía, o sea, y la falta de agua, la falta de salubridad en el agua, o los problemas viales. Entonces, chuta, no me atrevo a decir, estos son los problemas. Te estoy hablando en el 42, estaban hablando de la sequía y los problemas de disponibilidad de agua, los mismos que me tocó enfrentar a mí. Alguien podrá decir, ya, pero no lo han solucionado en, no sé, en 80 años. No, porque son problemas que están ensimismados con la sociedad en sí misma. Lo que sí hay problemas y hay dolores muy importantes, como el caso de la educación, el acceso a la salud oportuna, hay temas relacionados con la administración municipal mismo tal, y yo creo que todos esos problemas se resuelven de cierto modo, no inmediatamente,
pero hay un desafío mayor que tienen que... Todo esto se simplifica o se interpreta con la falta de recursos. Por lo tanto, si la comuna de Tiltil tuviéramos más recursos, podríamos ir resolviendo muchas otras cosas. Entonces yo creo que ese también es un desafío muy importante de cómo, y no es la municipalidad en realidad, la municipalidad tiene muy poco margen de gestión para por sí misma generar estos cambios. Yo creo que, y aprovecho esta instancia de hacer un llamado al Parlamento, al Congreso, a los diputados del distrito, de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra comuna, en poder levantar proyectos de ley que nos permitan mejorar los ingresos municipales. Creo que la torta de los recursos al sector municipal sigue siendo muy mal repartida. No puede ser que empresas que contaminan en un territorio terminen tributando en otra región o en otra comuna. Entonces yo creo que ahí también el privado, ya sea pequeño o grande, se tiene que hacer cargo de estos pasivos y se tiene que hacer cargo también en esta lógica de las políticas del buen vecino. Porque cuando se incendian, cuando tienen emergencia, cuando ocurre un problema, es la municipalidad, los equipos de emergencia, los equipos de seguridad, bomberos de la comuna, quienes corren a contener estos problemas, justamente porque podrían tener una afectación mayor al territorio. Pero después ni gracias. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante para todos. Me voy en estos pocos días con la tranquilidad y la confianza de que pusimos el mejor empeño, hicimos lo mejor con lo que teníamos y también con hechos muy concretos de que entregamos una mejor comuna de cómo la recibimos. Esto no es un ánimo de criticar al pasado ni defenderse del futuro, sino que más simple es un hecho concreto y que creo que es el desafío que todos las autoridades políticas que entramos a un desafío como la alcaldía tenemos que tener. A lo mejor no vas a poder solucionar todo y es muy probable que así sea, pero a lo menos el mínimo común debiese ser que entregues algo mejor o igual de lo que a ti te entregaron. Bueno, ahí está entonces. Muchísimas gracias, alcalde Luis Valenzuela Cruzat, por esta entrevista. Y bueno, y esperamos que vamos a haber reencantado un poco aquí a los ciudadanos con sus palabras. Nosotros siempre ahí a disposición de poder seguir apoyando y acompañando tanto a ustedes en estas iniciativas, que las valoro y creo que son muy importantes destacar, pero así también a las comunidades en general. Bueno, también muchísimas gracias a los auditores de Radio Cumbra y a los televidentes de Colina Televisión por acompañarnos en un nuevo episodio de Reencantando al Ciudadano Disidente, que les recuerdo que es un programa que es posible realizar gracias a los aportes del Fondo de Medios de Comunicación Social aprobados por el Consejo Metropolitano y también por la Secretaría General de Gobierno. Muchísimas gracias. Reencantando al Ciudadano Disidente. Un programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social 2024, perteneciente al Consejo Regional y al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.